y nos enfocamos en la palabra de Dios. Y oramos diciendo: Padre Celestial, gracias por este día. Gracias, Señor, por las fuerzas, por el aliento. Gracias, Señor, por la libertad, por el privilegio que tenemos de acercarnos a ti, de invocar tu nombre, de ser escuchados por ti, por el privilegio de meditar en tu palabra. Padre, te damos las gracias en el nombre de Jesús por la vida y por tu misericordia en nuestra vida. Y al meditar en tu palabra, al ser instruidos, al ser enseñados, te pedimos que sea tu Espíritu Santo aplicando esa palabra y dándonos entendimiento. En el nombre de Jesús, agradecidos por todas tus bondades, te pedimos, Señor, que hables a nuestro corazón, nos enseñes, nos instruyas y que tú obres, Señor, de manera que esta palabra corra edificando la vida de muchos para tu gloria y para tu honra. Por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, oramos, y toda la iglesia dice amén. Aleluya. Me he detenido en algunos detalles relacionados con la oración y todavía habremos de continuar. Lo interrumpí el miércoles porque tuve que ir a la academia. Hermano César predicó la palabra acerca de tener fuerza como las del búfalo. Y pues continuaremos todavía quizá un par de sesiones enfocados en la oración, porque los discípulos, reconociendo la importancia de la oración, le dijeron a Jesús: enséñanos a orar. Y Jesucristo se convierte en nuestro modelo, pues aún siendo el Hijo de Dios, Él oraba, Él dependía del Padre. Y Jesús enseñó sobre la importancia de orar y no desmayar. La oración tiene que ser una de las columnas verticales. De hecho, es uno de los 4 elementos del programa de vida de la iglesia: la doctrina de los apóstoles, comunión con unos con otros, partimiento del pan y las oraciones. Así que la oración tiene que ser algo que todo creyente evangélico tiene que entender y que debe de practicar, y saber que la oración debe de ser hecha con entendimiento. No se trata de gritarle a Dios, no se trata de ponerse a llorar de una manera fingida, no se trata de hablar solo por hablar y de hacer repeticiones huecas. Se trata de hablarle a Dios desde nuestro corazón y con la fe de que Él nos oye, y apoyados en su palabra para poder recibir lo que le pedimos. Así que esta mañana voy a enfocarme en el tema: ¿cómo debemos orar? Y el modelo, el maestro es el Señor Jesús. Así que lo que voy a enseñarle es lo que Jesús enseñó. ¿Cómo debemos orar? Número 1, sin exhibición. La oración no debe de ser hecha pública en el sentido de mostrarle a los demás que somos personas de oración o que estamos orando. Mateo capítulo 6 y versículo 5, es el Señor Jesús quien dijo esto: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. El Señor Jesús hizo referencia a esta gente religiosa que tenían apariencia de piedad. Eran los líderes del pueblo de Israel. Ellos tenían una posición de autoridad, tenían un liderazgo espiritual, y a ellos les gustaba exhibirse delante de los demás, de manera que cuando estaban en las sinagogas, oraban en pie y les gustaba mostrarse y hasta mostrar sus vestiduras, mostrar sus adornos, sus filacterias, dice la palabra. Pero también el Señor agrega un detalle más: que les gustaba orar en las esquinas de las calles. Imagínese que usted saliera y usted se pusiera en una esquina de la calle: oh Dios Todopoderoso, y se pusiera a hacer todo un acto, todo un show allá afuera. No, ¿verdad? No le cabe en su mente que eso fuera posible. Pero esta gente había caído en tal nivel de confusión en su mente, de desviación en cuanto al propósito de la oración, que no les importaba exhibirse, porque ellos lo hacían con un propósito. Y el propósito era ser vistos por los hombres. O sea que se exhibían como gente de oración para que los miraran. Querían que la gente supiera que ellos oraban.
Quería que la gente los admirara. Y por eso el Señor dice, de cierto les digo, que ya tienen su recompensa. Me imagino yo este cuadro de algún par de religiosos parados en una esquina con sus vestiduras, orando, levantando sus manos, orando de una manera así muy metódica, hasta cambiando la voz para poder orar. Y probablemente había gente que en su ingenuidad, en su inocencia, podían mirarlos y admirarlos y quizá inventándome el escenario, un niño poder decirle a su papá, mira papá, está orando. Cuando sea grande yo quiero ser como él. Y ser admirados y recibir un reconocimiento humano era algo que ellos buscaban. Ahora, el Señor Jesús los llamó hipócritas porque lo más seguro era que no tenían una comunión con Dios. No tenían una relación con Dios. Los llamó hipócritas porque estaban fingiendo que tenían relación con Dios, cuando en realidad no la tenían. Ahora, cuando yo veo esta frase de que lo hacían para poder ser vistos, descubro la motivación. Mire, la razón por la cual nosotros oramos debería de ser que en nuestra comunión y dependencia de Dios queremos ver el poder de Dios manifestándose en respuesta a nuestras peticiones. Y esa sería la recompensa que vamos a recibir, lo que hemos pedido. Y Jesús habla sobre esto. Pero de ellos dice, ellos acostumbran orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos. Su motivación es ser vistos de los hombres. He mencionado un par de veces y hasta me han criticado por esto, por mi instrucción de no orar escribiendo en Facebook. Porque cuando usted ora en Facebook, usted recibe vistas. Entonces oró para que lo vieran. Y bien bonito se ve bien religioso que usted ponga comentarios. Sí, Padre, te pedimos por esto y te doy gracias por la fulanita y por el fulanito, y usted está exhibiendo su oración. Y luego hay vistas. Entonces, yo he dado esta instrucción que es para los que son ovejas de mi rebaño. Los que no lo son, no tienen por qué seguir las instrucciones, porque mi responsabilidad es pastorear a los que me reconocen como pastor, no a los que no me reconocen como pastor. Entonces, mi instrucción ha sido basada en esto. Si usted ora para ser visto, ya usted tiene una motivación incorrecta. Hace años yo encontré una publicación en Facebook donde decía que en lugar de colgar sus oraciones en Facebook, se metiera en el lugar secreto y orara en lo secreto. Y esto es lo que está acorde a lo que el Señor Jesús está enseñando aquí. Ahora, probablemente muchos cristianos no lo hacen por hipocresía, sino que lo hacen por ignorancia. Pero sí, yo me alegraría mucho de saber que los miembros de la iglesia, Centro Cristiano de Fe, no pierden el tiempo haciendo comentarios en publicaciones que nada nos importan, como decir, y este pobre tonto que piensa sobre esto, alguien publica algo sobre las multas y usted aparece hablando ahí. Yo quisiera gozarme y sentirme orgulloso de que usted no anda perdiendo el tiempo haciendo comentarios en cosas tontas que no nos importan. Y también me sentiría orgulloso de saber que usted está orando en lo secreto, no en lo público para exhibirse. Porque esto está alineado con lo que el Señor Jesús está diciendo. Y quiero aclarar, Jesús los llamó hipócritas porque Él conocía el corazón de ellos. Pero yo creo que hay muchos cristianos que lo han hecho en ignorancia y sienten que hasta le dan gloria a Dios. Y papito, quiero darte gracias por esto y por lo otro. ¿Por qué no lo hace cerrada su puerta? Porque quiere vistas, porque quiere seguidores, porque quiere que otros vean que usted ora. Quizá no lo hace por hipocresía, por fingimiento, lo hace porque no ha sido instruido, porque no ha entendido, pero espero que esta mañana entienda que es mejor, como el Señor Jesús dijo en Mateo 6:6, que usted ore en lo secreto. Mateo 6:6 dice, mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre. Cierre el Facebook y póngase a orar. Ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto
te recompensará en público. Ah, pastor, ¿y entonces cómo queda el asunto de orar en línea? ¿Cómo queda el asunto de estar orando a través de una transmisión? Bueno, hay que aclararlo. Una cosa es conectarse y ponerse en sintonía, como algunos están en este momento conectados, oyendo la palabra, recibiendo la palabra, pero otra cosa es que usted escriba sus oraciones y las publique para que luego le den like, le pongan corazoncitos, le pongan manitas y estén viendo lo que usted ora. Y ahí usted bendice a su comadre, usted ahí bendice a sus amiguitos, sus amiguitas, y ahí usted intercede y ahí usted ora. Cuando el Señor Jesús fue bien claro en decir, cierra la puerta de tu cuarto y ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en los secretos te recompensará en público. Entonces la palabra menciona de la boca del Señor Jesucristo que la oración debe de ser hecha en secreto, y entonces tenemos que comprender la oración privada, la oración personal, la oración secreta de la oración pública. Porque en la Biblia encontramos oraciones públicas, pero son diferentes, y es lo que quiero tratar de mostrarle y de edificar su fe con relación a esto. Pero cubramos esta parte primero. Mateo 6:6 lo que está diciendo es: tu aposento, tu Padre, tu oración, tu recompensa. Dios va a recompensar en público a aquellos que oran en secreto al Padre que está en secreto. Porque la oración personal es secreta. Esa es la clave. La oración personal es secreta. La oración en la que usted se involucra públicamente puede ser hecha a través de una reunión dentro de la iglesia y nos ponemos de acuerdo con un propósito, nos ponemos de acuerdo en ciertas peticiones, pero las oraciones personales son secretas, son privadas, para que Dios le dé su recompensa. Es un exhibicionismo que usted ponga y bendice a fulanita, Señor, y bendice a la otra fulanita. Es un fingimiento. ¿Por qué no ora en secreto y después se goza de ver la bendición de la persona? Es simple. Sencillo. Jesús enseñó eso, entonces yo puedo atreverme a enseñar eso. Ahora, fíjese que el Señor Jesucristo enseñó que hay 3 cosas que tienen que ser hechas en lo secreto. Y como mi responsabilidad de pastorearle, quiero enseñarle. Hay 3 cosas que tienen que ser hechas en secreto: la oración, dar limosna y ayunar. Y Jesús ocupó la misma frase de recibir recompensa en público al hacer estas 3 cosas en secreto. O sea que Dios espera que cuando nosotros oremos, oremos en secreto. Cuando nosotros ayunemos, ayunemos en secreto. Y cuando demos limosna en secreto. Las Escrituras, Mateo 6:3. Cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Dios quiere recompensar a aquellos que hacen las cosas no para exhibirse, sino para ser canales de bendición. Dios quiere bendecir en público y exhibir la recompensa de aquellos que en humildad hacen las cosas correctas de la manera correcta. Así que el Señor Jesús habló acerca de dar limosna. Por cierto, se me ocurría en mis notas preguntarle cuándo fue la última vez que usted dio limosna. Porque Jesús dice, cuando des, o sea que da por hecho que hay que darla. Cuando ores, da por hecho que hay que orar. Cuando ayunes, da por sentado que hay que ayunar. No está diciendo si oran, si ayunan, si dan limosna, sino que está diciendo cuando oren, cuando ayunen, cuando den limosna. Así que en el verso 17, siguiendo la línea de las 3 cosas secretas que todo creyente debe de hacer, está el ayuno. Dice Mateo 6:17, pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público.
Así que aprendamos esta mañana o seamos recordados esta mañana. Dios quiere que oremos en público, que oremos en privado, que ayunemos en privado y que demos limosna en privado. Y Él va a recompensar la oración, el ayuno y la limosna en público. Como dicen por allá en algún lado, palabra de Dios. Y usted dice, te adoramos, Señor. No, pues sí es correcto que usted adore al Señor, porque le estoy hablando palabra de Dios, ¿sí o no? Es Jesús quien dijo que no exhiba su oración, no se exhiba cuando anda en ayuno poniendo cara de tristeza. Jesús es quien dijo que no muestre cuando usted es limosna. Entonces, aclaremos ahora lo de la oración pública. Hechos capítulo 12, verso 5. La iglesia fue plantada en el ambiente del dominio romano, paganismo, inmoralidad, corrupción, un ambiente de mucha confusión por la filosofía de los griegos, hechicería y brujería que venían desde Babilonia y tanta cosa. Pero la iglesia comenzó a experimentar la persecución principalmente de parte de los judíos porque consideraron a Jesús un falso Mesías. Entonces la iglesia en ese ambiente de persecución se enfrentó con que había un ataque hacia los líderes. Algunos líderes fueron muertos, asesinados, como Esteban, apedreado, como Jacobo, que le cortaron la cabeza. Algunos fueron a la cárcel varias veces, y en Hechos 12, verso 5 se nos habla de Pedro. Vea y entiende esta mañana la diferencia de que ore en privado a que ore en público. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. La iglesia, cuando se reunía, estaban unánimes clamando: Padre, glorifícate. Saca a nuestro hermano Pedro de la cárcel. Muestra tu poder. Glorifícate, Señor. Guarda la vida de tu siervo. La oración pública, hermanos, no es personal. Aprenda eso. La oración privada es la oración personal. La oración pública no es personal, sino que es a favor de otros. Y nos ponemos de acuerdo como lo hacemos cada lunes. Oramos por los niños, oramos por los jóvenes, oramos por los servidores, oramos por los obreros, por los líderes, oramos por la alianza de Dios, oramos por los planes de Dios, por los recursos, por la finanza, oramos por milagros, oramos por la manifestación de Dios. Nos ponemos de acuerdo y por eso es pública, porque tiene que ser conocida por los que estamos involucrados para que podamos involucrarnos unánimes. Entonces entienda, sus oraciones privadas, guárdeselas en lo secreto y no las ande publicando, porque si no, esa va a ser su recompensa, que vean que usted ora en Facebook. Sus oraciones públicas son las oraciones en las que usted se pone de acuerdo con otros por un fin común, por un bien general o para interceder por otras personas. En Hechos 4:29 encontramos un ejemplo de la iglesia puesta de acuerdo en una oración pública. Dice la palabra que ellos oraron después de que fueron sacados de la cárcel, Pedro y Juan, y ellos levantaron su voz unánime y, entre otras cosas, he recortado la oración solo para poder poner como muestra una pequeña parte. Y ellos dijeron: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. ¿Qué estaban pidiendo? El respaldo de Dios sobre el liderazgo para seguir haciendo la obra. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. No era una oración personal, era una oración corporativa. Era una oración congregacional, era una oración con un fin común, era una oración enfocada en el reino de Dios. Y dice la palabra en el verso 31 que cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Yo espero que usted comprenda que es válido el orar en público,
que es correcto el orar en público. No tome a mal el señalamiento, porque yo he sido criticado en cuanto a algunas posiciones en las que soy un poco radical, y he sido criticado en cuanto a esto en particular, porque considero que realmente no es muy sensato, no es muy sabio el estar haciendo de sus oraciones privadas o personales una exhibición pública. Pero tenemos que entender cuáles son las oraciones públicas, las oraciones congregacionales, y son aquellas en las que nos ponemos de acuerdo a favor de otros, o son aquellas en las que oramos por un bien común o por una finalidad común que está conectada con el reino, como en este caso los apóstoles pidiendo el respaldo de Dios. En este momento podríamos orar, ponernos de acuerdo, sería una oración pública, usted se pone de acuerdo conmigo y yo guío una oración pidiéndole a Dios su guianza, su respaldo, revelación de planes y propósitos para la movilización, para la enseñanza de la palabra, para poder extender el ministerio de enseñanza, y no estamos enfocados en una oración personal. Estamos enfocados en una oración que tiene que ver con el reino, con el avance del reino. Esa es la pequeña gran diferencia. Por eso es que las oraciones personales son privadas, porque es entre usted y Dios. Pero las otras oraciones sí se hacen públicas, porque es entre un grupo de personas esperando la manifestación de Dios, o es a favor de otra persona, como en el caso de estar orando por Pedro. Además de esto, además de entender que la oración pública no es personal, sino que es por un bien común, y que se hace en unión con otros unánimes, también podemos entender que la oración pública es parte del culto. Aquí oramos y es público. Pero no estoy orando por mí, por mis necesidades. No estoy orando por mis peticiones. Porque, hermanos, eso es parte del desorden que se comete en algunas iglesias, donde, por ejemplo, se acostumbra a orar con voz alta. Hermano, ore por sus necesidades y sus peticiones, y todo el mundo levanta la voz perturbando al otro y orando de una manera en voz alta, que se hace un desorden a la hora de orar. Y por eso el Señor habló acerca de que nuestras oraciones personales tienen que ser hechas secretas. Pero en el culto hay oración y es pública. Oramos antes de ir a la palabra. Oramos a lo largo del culto. Los ministros de alabanza oran en medio de los cantos. Oran para dar gracias, oran alabando a Dios, oran para bendecir al Señor, oran para adorar al Señor. Y eso es bíblico. O sea, yo quiero enseñarle la palabra. Primera de Corintios capítulo 14, 16 dice: porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que ha dicho. Pablo viene hablando de la importancia de orar en el espíritu, de orar en lenguas, lo cual él también dice que tiene que ser hecho en secreto y para uno mismo. Pero también dice que puede ser hecho en público si hay interpretación de lenguas. Así que el apóstol Pablo está hablando de la importancia de orar con entendimiento. Y él ocupa la frase bendecir con el espíritu. Yo puedo detenerme y comenzar a bendecir al Señor. Usted se pone de acuerdo con mi oración pública y juntos bendecimos al Señor. Pero esa no es una oración privada, no es una oración personal, es una oración congregacional de alabanza a Dios. Luego él dice: ¿cómo diré el amén a tu acción de gracia? Claro que por supuesto que como iglesia una de las oraciones públicas es que levantemos nuestra voz y le demos gracias a Dios. O sea, entendamos cuál es la oración secreta y cuál es la oración pública. Y no mezclemos las cosas, sino que actuemos con entendimiento. Así que yo espero de aquí en adelante que los que son miembros de la iglesia entiendan que no es edificante, no va a ser beneficioso para su vida que usted siga publicando sus oraciones. A veces hacemos las cosas atravesadas. Hacemos públicas las cosas que son secretas y hacemos en secreto las cosas que son o deberían de ser públicas. Por ejemplo, algo público debería ser testificar. Testificar, anunciar a otros del favor de Dios, hablar de lo que Él ha hecho en nuestra vida, los beneficios que hemos recibido de parte de Dios. Es diferente que usted ponga un testimonio y glorifique a Dios testificando lo que Dios ha hecho,
a que usted escriba una larga oración bendiciendo a su esposo. Esposito mío, yo te bendigo. Hijito, ¿por qué? Falta de entendimiento. Falta de entendimiento. Así que entendamos la separación que hay entre la oración pública y la oración privada. Ese es el primer aspecto que quiero cubrir. ¿Cómo debemos orar? Es el tema. Sin exhibición. Es la primera parte. Segunda parte es no hablar solo por hablar. Mateo capítulo 6, verso 7. Estoy ocupando todo el pasaje y ocupando lo que el Señor Jesús enseñó. Mateo capítulo 6, verso 7 dice: y orando, no usen vanas repeticiones como los gentiles, entiéndase, paganos, que piensan que por su palabrería serán oídos. No se hagan pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tienen necesidad antes que ustedes le pidan. Dos frases o dos palabras claves aquí serían vanas repeticiones. Una vana repetición es hablar sin sentido. Es hablar mecánicamente. Y de una manera muy religiosa nosotros aprendemos a través del ejemplo. Y podría ser que se da una reproducción de los creyentes a través de seguir a su líder. Si el líder dice, damos la bienvenida al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, así van a orar todos los miembros de esa iglesia. Dándole la bienvenida al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, aunque Dios es uno. Y aunque Dios no llega a ningún lugar porque Él está en todo lugar. Si el hermano o líder o el pastor acostumbra a decir en esta preciosa mañana, todos los líderes y todos los servidores siempre van a decir en esta preciosa mañana. Y a veces el lenguaje evangélico está cargado de esas palabritas así, en esta gloriosa, en esta maravillosa tarde. Y a veces está cargado también de un tono así un poquito cambiando la voz, o poniéndose un poquito estirados, un poquito religiosos. Y son cosas que se aprenden. Pero hablarle a Dios, orar, tiene que ser hecho de corazón y de una manera natural. No tenemos que fingir nada, ni tenemos que presentarle a Dios un gran discurso, ni usar palabras que hemos aprendido de una manera repetitiva. La segunda frase o palabra que llama la atención aquí es palabrería. Ellos piensan que por su palabrería. Ubíquese en la historia. Es el Señor Jesús quien está hablando. Y Él dice, cuando ustedes oren, no repitan cosas sin sentido. No hablen solo por hablar. No hagan como los paganos, que ellos piensan que mientras más hablan delante de sus ídolos, van a ser oídos. No se hagan semejantes a ellos, porque su Padre ya sabe de qué cosas tienen necesidad antes de que ustedes se lo pidan. Ahora comprendamos aquí que el contexto es que la iglesia está floreciendo en un ambiente de mucho paganismo, de idolatría, y que había una influencia de los filósofos griegos, los oradores. Entonces la gente religiosa acostumbraba a presentarse delante de sus ídolos y traer como un gran discurso delante de sus ídolos. Cuando usted puede venir con sencillez de corazón y decirle al Padre, Padre, te necesito. Soy un miserable y estoy desanimado y necesito tu ayuda. Usted no necesita impresionar a Dios. Con Dios usted no necesita usar un lenguaje rebuscado. Con Dios usted no necesita robarse las frases o usar las palabras que ha oído a otras personas utilizar. Simplemente usted habla de su corazón, reconociendo que Él es su Padre, que Él tiene cuidado de usted y que antes de que usted le pida las cosas, Él ya sabe de que usted tiene necesidad, pero también usted conoce la voluntad de Dios y sabe que Él quiere manifestarse a favor suyo. Ahora, aquí surge una pregunta que es importante responder y es, Dios ya sabe lo que necesito y entonces ¿por qué tengo que pedírselo? ¿No le parece raro eso? Jesús está diciendo que el Padre ya sabe de qué cosas tenemos necesidad. Y entonces, ¿por qué tenemos que pedirle? Si Él ya sabe de qué cosas tenemos necesidad. Se lo voy a explicar. Jesús dijo que el Padre conoce nuestra vida, nuestra condición.
Él conoce todo sobre nosotros. Y Él sabe nuestras tribulaciones, nuestros temores, nuestras debilidades, hasta el punto que Él nunca nos va a dejar ser tentados más allá de lo que podemos soportar. Y que juntamente con la prueba Él nos va a dar la salida. Pero Él conoce qué es lo que necesitamos. Entonces, si Dios sabe qué es lo que yo necesito, y si Dios gobierna y su voluntad al final se va a ejecutar, ¿por qué yo tengo que pedirle a Dios lo que Él ya sabe que necesito? Respuesta: como creyentes tenemos que orar y pedirle como un acto de nuestra fe. Él ya sabe que necesitamos, pero nuestra actitud de fe de ir ante Él es necesaria para que Él responda a nuestra petición mostrando su fidelidad. Enfoquémonos en el escenario. Hay un creyente que necesita algo. Ocupemos a Pedro. Pedro necesitaba ser liberado. Dios ya lo sabía. Pero ¿por qué la iglesia oró? ¿Por qué Dios no sacó a Pedro sin que la iglesia orara? Porque la oración tiene que ver con nuestra comunión y dependencia de Dios. La oración es un acto de fe. Y la respuesta de la oración que Dios manifiesta es una muestra de su fidelidad. Entonces, ¿por qué oramos? Porque queremos mostrarle a Dios que dependemos de Él. ¿Por qué Dios espera a que oremos? Porque entonces Él puede responder en fidelidad a lo que le pedimos. Yo no sé si usted me está comprendiendo el enfoque, pero el asunto es que cualquiera podría pensar, es que no tiene sentido. Si Él ya sabe qué necesito, ¿para qué espera que le pida, pues? Es que en lo natural pueda ser que se dé un ambiente totalmente diferente en lo espiritual. Por ejemplo, se espera que un padre y un esposo sea el proveedor de las necesidades de sus hijos. No se espera que continuamente la esposa o los hijos estén hablándole al papá o al esposo de las necesidades que hay. El hombre toma la responsabilidad de cubrir su casa o de proveer para su casa. Y este es nuestro problema, que queremos calcar el modelo natural en nuestra relación con Dios, a quien no vemos y a quien nos acercamos en fe porque no lo vemos, para que cuando se manifieste la respuesta tengamos evidencia de que Él oye nuestra oración, que Él nos ama y que Él es fiel. Entonces la oración sigue siendo una necesidad, y Jesús enseñó sobre la necesidad de orar y no desmayar, aunque no se reciba la respuesta. Porque cuando yo oro, estoy mostrándole a Dios mi fe, mi dependencia. Estoy mostrándole, estoy actuando en comunión con Él. Y cuando Él me responde, Él me está mostrando que Él es bueno, que Él es fiel, que Él oye, que Él me ama, que Él tiene cuidado de mí. Pero si no oro, podría quedarme sin recibir la bendición. Si no actúo en fe para poseer la promesa, para pedirle a Dios que se manifieste a favor mío, muchos milagros no van a suceder. Y yo ya utilicé en la serie de estas enseñanzas que cuando Jacobo estaba en la cárcel, la iglesia no oró y le cortaron la cabeza. Pero cuando Pedro estaba en la cárcel, acabamos de leer, la iglesia sí oró. ¿Y qué hizo el Señor? Lo sacó de la cárcel. Eso tiene que servirnos, hermanos, para reaccionar y pensar. ¿Está usted orando por sus hijos? ¿Está usted cubriendo a sus hijos? ¿Está usted orando por sus finanzas, por su negocio? ¿Está orando usted por la salud? ¿Está orando por ser un instrumento en las manos de Dios? ¿Está usted pidiéndole a Dios su manifestación y su respaldo en su vida para experimentar su fidelidad? ¿O usted da por hecho que usted se va a levantar mañana, que usted va a tener salud, que a usted no le va a pasar nada, que Dios tiene la vida en sus manos y que no importa que usted no ore, la voluntad de Dios se va a ejecutar? Lo cierto es que según la palabra encontramos que no. Porque cuando gente de Dios oró, milagros sucedieron. Cuando gente de Dios no oró, cosas terribles sucedieron. Ejemplo. Cuando Absalón se levantó en contra de David, David no oró, salió huyendo. Le dijeron, tu hijo se ha levantado en contra tuya y quiere el reino.
David no oró. ¿Y qué hizo? Salió huyendo. Y dice la palabra que iba llorando, descalzo, subiendo la misma cuesta que el Señor Jesucristo subió para el Gólgota. Pero David no oró. Probablemente habría sucedido un milagro si David hubiera orado, si David hubiera consultado a Dios como lo hacía antes. Otro ejemplo, Elías. Elías huyó de Jezabel. ¿Y usted no encuentra que Elías huyó? ¿Que Elías oró? Cuando nosotros no oramos y actuamos en nuestra independencia y en nuestra carnalidad, nos perdemos la manifestación del respaldo de Dios en nuestra vida. ¿Alguien me está entendiendo esta mañana? Pero cuando oramos como Josafat, cuando oramos como Daniel, cuando oramos como Moisés, podemos ver la manifestación y la gloria de Dios, porque Él quiere probar que Él es fiel. El Padre oye nuestras peticiones y Él responde en fidelidad para testimonio y para su gloria. Y nuestra oración nos ayuda para poder fortalecer o edificar nuestra comunión con Él. Déjeme contarle una anécdota. Estaba platicando con una persona en los Estados Unidos, divorciada, y hablando sobre la familia me dice, no, es que tengo un problema y no sé cómo manejarlo. Ayúdeme. Mi ex esposa se ha separado de mí, tiene otra pareja, tuvimos un niño y el niño tiene como 5 años. Y ella, en una actitud así mala de venganza, de daño, le ha metido cosas a mi hijo para distanciarlo, de manera que es bien difícil para mí hablar con él o comunicarme con él. Aunque yo lo busque, ella me lo pone al teléfono un ratito nada más, o a veces me dice que no puede contestarme, etcétera. Pero yo me siento triste, porque le ha dicho a mi hijo que cuando yo hable con él, no me diga papá, sino que me diga Señor. Y entonces en las últimas semanas que él ha hablado conmigo, me ha partido el corazón que mi hijo me diga, Señor, ya me mandó el dinero para la comida. El hijo le dice, Señor, y ya me mandó el dinero para el teléfono nuevo que quiero. ¿Usted cree que el hombre tiene ganas de mandarle algo al cipotillo? Le están robando la comunión, la relación, el afecto. Y se está estableciendo un aspecto o un punto de exigencia, de responsabilidad. Mire, Dios no tiene la obligación, por así decirlo, de bendecirnos, de cubrirnos, de defendernos, sino que Dios ha determinado en su sabiduría que en la comunión y en la relación con Él, Él en su fidelidad y en su bondad ha dicho, si tú clamas a mí, yo te responderé y te voy a enseñar cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero la oración es la iniciativa y el acto humano de depender de Dios, de buscar la comunión con Dios y sobre todo de llamarlo Padre. Yo no sé usted, pero fue hasta que yo le entregué mi vida a Cristo y nací de nuevo que comencé a orar, Padre Celestial. Antes yo rezaba, oh Dios que estás en los cielos. Yo rezaba mucho de niño, yo fui bastante religioso, por así decirlo, pero yo rezaba a Dios. Y yo me acuerdo que yo oraba 12 años, yo rezaba 12 años, 13 años, yo miraba al cielo, crecía en un terreno grande, me acostaba en un árbol que mi papá había cortado y había hecho como una gran banqueta, yo cabía ahí a lo largo, como una cama debajo del cielo estrellado, y yo rezaba, Dios, yo quiero conocerte, le decía con mis manos aquí atrás. Dios, si tú existes, yo quiero conocerte. Alguien oraba conmigo como yo lo hacía cuando estaban pequeños. Pero yo le llamaba a Dios. Pero cuando nací de nuevo, yo sabía que Él es mi Padre y que yo soy su hijo. Y ahora por el espíritu de adopción tenemos el testimonio, somos sus hijos. Y cuando oramos, venimos delante de Él, Padre, te necesito, estoy desanimado, estoy confundido, ayúdame, manifiéstate, respóndeme. No venimos como este niño, Señor, ya me mandó el dinero. No. Venimos en comunión, en afecto, en gratitud.
sabiendo que Él es nuestro Padre. Tercer elemento sobre cómo orar. La oración se dirige al Padre. Mateo 6:9. Sigo en el mismo pasaje. Ustedes pues van a orar así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Un fundamento, mis hermanos, de la oración enseñado por el Señor Jesucristo es que se le ora al Padre, no al Espíritu Santo. Se pone de moda que los músicos están: Espíritu Santo ven, Espíritu Santo te pedimos. Dios se ha hecho personal en la manifestación en la carne en Jesucristo. Pero Dios también se ha hecho personal en la relación individual como Padre, porque Él nos ha adoptado como sus hijos. Y en nuestra oración tenemos que saber, en la enseñanza del Señor Jesucristo, que nuestra oración es al Padre, no es al Espíritu Santo, ni tampoco es a Jesús en el nombre de Jesús. Ahora, tenemos que entender los tiempos. La gente clamaba por milagros como Bartimeo: Jesús, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Clamaban a Jesús. Sí es cierto que dentro de este misterio de la piedad, Dios manifestado en la carne, sí es posible que hablemos con el Señor: Señor Jesús, manifiéstate. Sí es posible. Pero en la revelación de la palabra y en el enfoque correcto, oramos al Padre en el nombre de Jesús con la ayuda del Espíritu Santo. La falta de entendimiento sobre estos fundamentos, porque esto es básico, hermano, esto es fundamental. No le oramos al Espíritu Santo, no le oramos a Jesús, porque mire, en muchas iglesias se ora de esta manera: Señor Jesús, te pedimos que bendigas este culto. Señor, te pedimos que todo lo que hagamos en este lugar sea para tu gloria y para tu honra, que tú toques la vida de las personas. Abrázanos, Señor, muéstranos tu presencia, manifiéstate, y todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. ¿Cómo yo puedo venir donde el hermano Juan Carlos y decirle: hermano Juan Carlos, en el nombre suyo vengo a pedirle que me dé $20 que me tiene guardados? No se han entendido fundamentos básicos, que ir en el nombre de alguien es ir en representación de esa persona, donde una tercera persona. Yo voy al mundo, yo voy en representación del Señor hacia las personas a orar en el nombre de Jesús a favor de esas personas. Voy hacia esas personas en el nombre de Jesús, en contra de los demonios, en contra de los espíritus, a ordenarles que salgan fuera a las personas. Pero ¿cómo usted puede pedirme a mí en mi nombre? Y eso se hace en muchas iglesias. Señor Jesús, tararara, y todo esto te lo pedimos en tu nombre. ¿Cómo usted le puede pedir a alguien en su propio nombre algo? Pero así está la iglesia desenfocada por falta de entendimiento en la palabra. ¿Alguien me está comprendiendo? Si no, el próximo domingo vuelvo a predicar lo mismo. Usted no puede orar a Jesús en el nombre de Jesús. Le oramos al Padre. Él dijo: y todo lo que piden al Padre en mi nombre, yo lo haré. Así que comenzamos con este entendimiento. Ustedes van a orar: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Darle a Dios la gloria, reconociendo el poder, la majestad de Dios, y con una actitud de sometimiento a su voluntad. Él es Dios, Él es el Señor, pero Él tomó la iniciativa de revelarse a nosotros como Padre, para que tengamos la confianza de acercarnos como hijos, para que podamos tener esa comunión con Él, esa libertad de saber que somos sus hijos y que somos herederos y que somos coherederos con Cristo. Ahora vea cómo en el verso 10 la actitud correcta del corazón es en un sometimiento a la voluntad de Dios. Mateo 6:10. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Esta mañana estoy cubriendo lo que hace ratos anuncié que teníamos que examinar,
Porque si Dios ya sabe de qué cosas tengo necesidad, me pide que le pida. Y ya contesté que ese es un acto de fe, de comunión, de dependencia, para que Él en fidelidad, en bondad, responda y se muestre para testimonio y para su gloria. Y aquí encontramos otro segundo elemento. Venga tu reino. ¿Que acaso Dios no va a traer su reino si no oramos? Claro que sí. Está profetizado, está anunciado que el reino de Dios será establecido sobre la tierra. Y a Daniel se le reveló que viene un reino no hecho de manos, un reino inconmovible, y es el reino de Jesucristo. Se le reveló a Daniel, el reino viene. Y entonces, ¿por qué yo tengo que orar que venga el reino si el reino viene? Para meterme yo en el reino, para someterme yo a las leyes del reino, para ser incluido en el reino. ¿Por qué le pido a Dios que haga su voluntad si al final Él va a ejecutar su voluntad? Porque al hacerlo, yo estoy reconociendo su soberanía. Yo estoy actuando en fe y dependiendo de Él. Entonces la pregunta, ¿por qué Dios nos instruye que tenemos que pedirle que venga su reino y que se haga su voluntad? Si al final Dios va a traer su reino y su propósito se va a cumplir, tiene como respuesta que cuando yo oro que venga su reino, me estoy haciendo parte del reino. Y por eso en algunas traducciones pusieron, venga a nosotros tu reino. No es que venga tu reino y yo me quedo afuera. No, que venga a nosotros tu reino y que tu voluntad sea hecha en mi vida. ¿Y cuántos saben que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta? Que en el cielo no hay enfermedad, que en el cielo no hay pobreza, que en el cielo no hay maldición. ¿Cuántos saben que en el cielo hay gozo, hay paz, hay abundancia de vida? Entonces, el orar para que el reino venga y la voluntad de Dios sea hecha es meternos bajo los propósitos de Dios. Así que aunque el reino va a venir sin que usted ore, y aunque la voluntad de Dios al final va a ser efectuada, cuando usted y yo oramos para que el reino venga y que la voluntad sea hecha, nos metemos debajo del plan de Dios. Si no, piensa en la lógica de esto. ¿Van a estar todos los inconversos en el reino? No, porque primero no han reconocido al señorío de Cristo. Y pensemos en este otro elemento. ¿Es Jesús el Señor, sí o no? Pero no lo es para los que no han confesado a Jesús como Señor. Amén, es sencillo, es simple. Entonces, ¿por qué el Señor nos pide que oremos? Para que el reino se manifieste en nuestra vida, para hacernos parte del reino. Entonces, cuando leemos ese texto, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra, nosotros estamos actuando en sometimiento de su dominio e ignorando al diablo, al Dios de este siglo. La palabra dice que hemos sido trasladados de las tinieblas a la luz admirable, al reino del Hijo amado. Pero cuando yo clamo a Dios por su manifestación, yo estoy actuando de una manera espiritual en la cual legalmente, porque Dios actúa legalmente hasta con el diablo, legalmente estamos causando que los poderes espirituales se muevan y yo me estoy haciendo parte del reino, reconociendo el derecho de Dios de gobernar. Piensa en esta frase, venga tu reino. Estoy reconociendo que Él es el rey. Estoy sometiendo mi voluntad y renunciando a mi independencia y digo, Señor, que se haga lo que tú quieras que sea hecho. Y aún Jesús fue un ejemplo en eso. Si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cuando usted ora reconociendo que Él es el rey, usted se está sometiendo a su dominio. Cuando usted ora pidiéndole que se haga su voluntad, usted está abriendo una diversidad de oportunidades de que se manifieste la gracia de Dios a la manera en que Dios quiera, porque su voluntad se va a ejecutar en su vida. Así que Jesús enseñó estos principios. Y valdría la pena incluso responder la pregunta: si antes religiosamente repetíamos el Padre Nuestro, ¿será correcto orar el Padre Nuestro? Sí,
No es pecado, pero hay que hacerlo con entendimiento. Podemos orar el Padre Nuestro y recitarlo tal como está, pero poniendo nuestro corazón, poniéndole pasión y poniendo entendimiento en lo que estamos diciendo. No así como 10 Padres Nuestros y 50 Aves María. No, así no. Esas son vanas repeticiones. Pero sí con el entendimiento, sí con la devoción, sí con la claridad de que Jesús está enseñando principios espirituales. Y este nos habla del principio de la humillación. Tú eres el rey y yo te pido que tu reino venga. Y esta actitud fue la que salvó a uno de los 2 ladrones crucificados junto al Señor. Señor, le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Mire, una oración tan sencilla salvó a ese hombre. Pero ¿qué es lo que hay detrás de esa oración? Y este es el punto. ¿Qué es lo que hay en nuestro corazón mientras oramos? Reconocemos a Dios como Rey, reconocemos su dignidad, reconocemos su poder, reconocemos su majestad, su señorío. Porque este hombre simplemente le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Este hombre recibió una revelación sobrenatural. Yo me imagino que este hombre probablemente andaba en malos pasos, sabiendo que había alguien a quien llamaban el Mesías. Yo me imagino que ese hombre sabía que Jesús hacía milagros. Yo me imagino que ese hombre, porque recuerde que la fama de Jesús se extendió. ¿Cuántos han leído eso? Yo creo firmemente que ese hombre había oído de Jesús para que pudiera reconocerlo como rey. Así que estando colgado, lanza una mirada hacia el Señor, mirando su desgracia, su condición, y le dice, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Lo estaba reconociendo como rey, número 1. Y estaba confesando que él sabía que el reino venía, número 2. Y estaba humillándose en dependencia, pidiéndole que le salvara, que lo perdonara. Y el Señor inmediatamente le responde, de cierto te digo hoy, vas a estar conmigo en el paraíso. Qué bendición, hermano, cómo Dios ha hecho en su bondad la salvación disponible de una manera tan fácil, porque por gracia somos salvos, no por las obras. Ahora piensa en esto. ¿Y si ese hombre no hubiera orado, hubiera sido salvo? No. El otro no oró y no fue salvo. Este sí oró y cuando murió se fue al paraíso. Qué tremendo, hermano. En el último momento de su vida, este hombre alcanzó la salvación porque reconoció a Jesús como rey. Reconoció y confesó que él sabía, entendía y creía que el reino se iba a manifestar. Reconoció y declaró que él sabía que Jesús tenía la potestad de hacer algo con su miserable vida. Y no hubo una oración larga. Señor, yo te confieso que he pecado, que ya oró más el hijo pródigo, fíjese. Si usted se pone a ver las historias. He pecado contra ti, Padre, he pecado contra el cielo, recíbeme. Y acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Así que le digo algo. La oración puede cambiar la eternidad de las personas. La oración puede cambiar nuestra vida. Porque hay actitudes de corazón que tienen que estar detrás de la oración. Y por eso comenzamos con la primera de no exhibirnos. Y luego con estas otras que tienen que ver con la fe, con la dependencia, con la comunión, con el temor, con la confianza, con la humillación. Porque en el Padre Nuestro, el Señor Jesucristo lo que nos enseñó es a depender de Dios en todas las cosas. Mire, yo recuerdo que antes era como costumbre, al salir de la casa, encomendarse a Dios. Y al regresar a la casa, dar gracias a Dios por haber regresado. Era como un acto religioso que podía ser hecho de corazón, muy consciente. Pero mire, no es cierto, y usted júzguese a usted mismo, que a veces usted sale de la casa y da por hecho, no, a las 3 voy a regresar, dice. ¿Y quién le ha asegurado a usted que va a regresar a esa hora? Como está tan mal acostumbrado a despertar cada mañana, a irse al trabajo y regresar, o a andar aplanando calles y regresar al final del día, usted da por hecho que ahora también va a ser lo mismo. Y no oramos por la protección de Dios. Como me dijo un pastor amigo,
Es que pastor, me dice, no le contesté porque me robaron el teléfono. En el semáforo estaba. Claro que eso fue antes de que el país fuera el país más cool del mundo. Entonces, él estaba en un semáforo, le roban el teléfono a punta de pistola y me dice, es que mire, pastor, para vergüenza tengo que decirlo, ese día no oré que Dios me guardara, me dijo. Porque nosotros damos por hecho que nos levantamos con fuerzas, conscientes, que volvemos a la vida después de una noche de descanso, que todo va a continuar normal, y no hemos aprendido a depender de Dios en las cosas más pequeñas. Y el Padre nuestro tiene eso como un enfoque, fíjense. Y dice el verso 11, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿A qué horas hay que orar esa oración? En la mañana. Ni modo que en la noche cuando ya se viera a acostar, ¿verdad? Es lógico. Ya aguantó hambre y anda triste porque no comió y no pidió el pan. Entonces vean la importancia de esto. La dependencia de Dios hasta en las necesidades más pequeñas, porque como el apóstol Pablo dijo, Él es quien da aliento y vida y todas las cosas. Pero nosotros damos por hecho que tenemos ahorritos, tenemos para la quincena y que vamos a tener para el pan. Y no le pedimos al Señor el pan. Pero Jesús nos está dando una lección aquí. Depender de Dios hasta para las cosas pequeñas. Cuanto más para las cosas grandes. Imagínense orar por un pan, hermano. ¿Pan de caja o pan francés? ¿Pan de papa, bolillo o integral o cuál? Pero mire el asunto. El pan nuestro de cada día nos habla de dependencia de Dios. Nos habla de nuestra relación con Dios como pastor, esperando la provisión de Él continuamente. Pero veamos el verso 12. Es un acto de compromiso personal de imitar a Dios. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Pedirle perdón al único que puede perdonarnos y limpiarnos de toda maldad va amarrado al compromiso de imitarlo a Él perdonando. Porque desde la perspectiva bíblica, desde el punto de vista de enseñanza del Señor Jesucristo, Dios no va a perdonar a los que no perdonan. O sea, miren, en la Biblia hay ciertas reglas espirituales. Dios honra a los que le honran. Dios se aleja de los que se alejan. Amén. Ahora, en este principio, Dios es misericordioso con los misericordiosos. Dios perdona a los que perdonan, porque Dios quiere que nosotros seamos imitadores del Padre. Entonces, escondido aquí, en el modelo de la oración llamada el Padre Nuestro, Dios nos ata en un compromiso de imitarlo. Le pido perdón a Dios por mis deudas, pero también tengo que tener la disposición, la determinación de perdonar a los que me han ofendido, a los que me han herido, de perdonar a los deudores en un sentido general. Y esto nos habla acerca de que no solamente estoy dependiendo de Dios para poder experimentar la bienaventuranza de ser perdonado, de no ser inculpado de pecado, sino que también camino en libertad porque no ando cargando amargura. Porque no ando mirando a la gente con resentimiento y pensando, aquí está, ¿verdad? Ay, no quiero ni verlo, no quiero ni hablarle, no quiero que le vaya bien, me voy a alegrar que reciba lo que tiene que recibir y que le hagan y al doble lo que a mí me ha hecho, así como le han puesto algunos buses, ¿verdad? Que Dios te duplique lo que a mí me deseas. Entonces hay un compromiso de perdonar. Y Jesús en Marcos 11:25 enseñó, cuando estés orando, perdona si tienes algo contra alguno. Hay que soltar la carga. Lo hirieron, lo defraudaron, lo lastimaron, lo maldijeron, lo hicieron caer, lo difamaron, le robaron, lo engañaron. Hay que perdonar para no andar cargando pesos en su corazón. El perdón no solamente se recibe, sino que también el perdón se otorga. Y entonces usted puede caminar con la bendición y la bienaventuranza, como escribió David.
bienaventurado el varón a quien tú no inculpas de pecado. Y usted va a vivir libre de amargura. Usted va a vivir libre de ese peso o de esas ataduras. Porque usted ya entendió un secreto. Perdonar a los que le han dañado lo libera a usted primeramente. Y usted vive en libertad. Y usted no está atado a sus agresores. Amén. Y eso trae paz. Eso trae libertad. Así que Jesús enseñó en Marcos 11:25, y cuando estén orando, perdonen si tienen algo contra alguno. Mire qué instrucción, hermano. Cuando usted está orando, tiene que soltar toda carga, todo resentimiento, todo mal pensamiento, todo recuerdo, toda intención de venganza. Tiene que perdonar al agresor, tiene que perdonar a los agresores. Yo en la iglesia he tenido varios. Y hasta la palabra dice que hasta tengo que orar. Imagínense el nivel al cual Dios nos llama, hermano. Orar, bendecir a los que nos maldicen. Es una cuestión de transformación, es una cuestión de moldear el carácter. Y por eso es que muchas veces Dios permite las injusticias, permite la maldad, permite la necesidad, el sufrimiento. Porque en el ambiente negativo, las virtudes fluyen. Y eso es algo importante que hay que entender. Somos forjados en la aflicción. Y quizá una forma de mostrárselo sería ocupando la ilustración de nuestra vida y la vida de nuestros hijos como una generación. Me atrevería a pensar que los que estamos en la segunda edad, llegando a la tercera velocidad, tuvimos una vida un poco difícil, de escasez, de limitaciones, que nos llevó a valorar las cosas. Pero a nuestros hijos nos esforzamos por darles lo mejor que pudimos. Y eso no les hizo bien. Les dimos a nuestros hijos la abundancia, les dimos a nuestros hijos la provisión, les dimos cosas que nosotros no tuvimos. Y muchos de nuestros hijos no han aprendido a valorar porque las cosas no les costaron. Espiritualmente sucede lo mismo. A veces no se valora lo que hemos recibido de parte de Dios porque no entendemos el costo de la salvación, el costo de la libertad. El costo de que las bendiciones estén disponibles para nosotros. Y entonces actuamos de una manera como insensible o sin gratitud. Y tenemos que ser edificados e instruidos con la palabra para ir siendo transformados e ir siendo cambiados. El pedirle a Dios perdón es reconocer que Dios es el juez de todos y Él es nuestro libertador. Y finalmente, el verso 13. En esta dependencia de Dios, en el Padre nuestro, el Señor Jesucristo nos enseña a vivir con una expectativa de ser guardado de todo mal. Mateo 6:13. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Depender de Dios para ser librados de la tentación, de las dificultades, de la adversidad, del mal. Hay que entender que cuando en la palabra hablamos de prueba, cuando hablamos de tentación, muy bien puede ser la oportunidad de pecar cediendo a algo que nos resulta atractivo en nuestra concupiscencia, pero también incluye un sufrimiento o un padecimiento. Entonces, mientras por un lado están conectados, por otro lado hay que separarlos entendiendo lo que Santiago dice. Santiago capítulo 1, verso 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Entonces, ¿por qué el Padre nuestro dice no nos metas en tentación? Si Santiago está negando o contradiciendo que Dios no tienta a nadie. Más bien, la traducción de Mateo 6:13 es
que Dios no nos meta en pruebas, en aflicciones. Es un asunto de depender de Dios para poder ser guardados de toda especie de mal, de todo sufrimiento o dificultad, de toda trampa del enemigo. Pero aquí es importante entender que se está orando, así como se ora por el pan, así como se ora por el perdón, también orar por protección, para experimentar que Dios es nuestro escudo, nuestro escondedero y nuestro protector. Pero mire esto, no hemos orado por el pan cada día. No hemos orado cada vez que fallamos y pedirle a Dios perdón por cada pecado. No hemos orado por la protección de Dios, y Dios ha sido bueno y ha guardado nuestra vida. No hemos orado cada día al salir de la casa o al nomás despertar: Señor, guarda mi vida de toda trampa del mal este día, me encomiendo a ti, líbrame de toda obra perversa, guárdame de accidente, guárdame del hombre perverso, líbrame del lazo del cazador. No hemos orado todos los días y Dios guarda nuestra vida. Pero mire lo que escribió Pedro. Pedro, respaldando los principios espirituales que Jesús enseñó en el Padre Nuestro, dijo, 1 de Pedro 1:5, que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. O sea que a veces sí nos pasan cosas porque no estamos actuando en fe. A veces nos pasan cosas porque no pedimos, no invocamos la protección de Dios. Así como este pastor se confesó ahí conmigo rapidito: es que ese día no oré, me dijo. No le pedí a Dios que me guardara del mal. Me asaltaron cerca de mi casa, me dijo. Entonces Jesús quiere enseñarnos esa vida de dependencia, de comunión, de expectativa, reconociendo a Dios como Padre y enseñándonos a depender desde las cosas más pequeñas, como un pan, hasta las cosas más grandes, como ser guardados de las maquinaciones del enemigo, y que nos ayude a atravesar los problemas y las dificultades y llegar hacia el otro lado, atravesar el desierto, atravesar el valle de sombra de muerte y seguir adelante con vida. Aunque caímos, nos levantamos, aunque arrastrados, sostenidos por su mano, con su gracia, con su favor, con el aliento que proviene de Él, dándole gloria y sabiendo que el enemigo pudo haberse ensañado sobre nosotros, pero Él va a terminar su obra en nuestra vida. Así que el Padre Nuestro termina con un reconocimiento del poder de Dios. Tuyo es el reino, tuyo es el poder, tuya es la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Comienza glorificando a Dios y santificando su nombre. Y termina exaltando a Dios, sabiendo que a Él le pertenece todo el dominio, toda la autoridad, toda la potestad. Y podríamos agregarle: a Él le pertenecen las riquezas, la sabiduría, la gloria, y de Él proceden, porque Él domina por sobre todas las cosas. Así que, hermanos, bajo el enfoque de cómo debemos orar, número 1, sin exhibiciones, sin hacer pública su oración, porque su recompensa va a ser que vieron su oración. Número 2, no hablando solo por hablar, mecánicamente, con habladuría. Número 3, dirigiendo su oración al Padre en el nombre de Jesús y actuando en dependencia de Él, hasta en las cosas más pequeñas, que comienzan con el pan de cada día y terminan con la protección de todo mal, para que Él termine su obra en nosotros y veamos su gloria y su propósito cumplirse en nuestras vidas. Póngase de pie, por favor. Concluimos, oramos, tenemos el último canto y adoramos a Dios y le honramos con nuestras finanzas, porque entendemos que suya es la gloria, suyo es el poder por los siglos. Amén. De los siglos. Oramos: Padre Celestial, gracias porque con tu palabra tú alumbras nuestro camino, nos das entendimiento de tu propósito,
nos instruyes, nos revelas tu voluntad, nos encaminas. Padre, gracias por hablarnos hoy, por corregirnos, por instruirnos. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias porque en tu misericordia, sin haberlo pedido, han sido muchos días en que nos has dado el pan de cada día. Muchos días en que has perdonado nuestra maldad y no nos pagaste conforme a nuestras obras. Han sido muchos días en que nos has guardado del mal, de aflicciones, de enfermedades, de las trampas del enemigo, de las tribulaciones. Aquí estamos, Señor, esta mañana, reconociendo que tú eres bueno, agradecidos y dándote a ti la gloria, dándote a ti la honra, dándote a ti el honor, porque a ti te pertenece, Padre. Reconocemos tu dignidad, reconocemos tu majestad, reconocemos, Señor, que a ti te pertenece por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Bendito Dios. Señor, no hay nadie como tú. Te damos las gracias a ti, Padre. Tú eres bueno, Señor. Tú eres fiel, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. ¿Quién es el Rey de gloria? Sin igual es su esplendor. ¿Quién es el Rey que es santo?